La adolescencia es esa bonita y confusa etapa en donde nadie nos enseña a separar la emoción de la fantasía. Por eso es aquí donde solemos experimentar amistades que parecen eternas, promesas que sentimos sagradas, las cosas pequeñas nos hacen felices y tendemos a darle un aire romántico a todo lo que hacemos para inmortalizarlo en nuestra memoria como algo histórico. Y claro, aquí es donde para la mayoría surge el primer amor. Se encuentra en esos miedos tan pequeños y tontos que lo sentimos como el fin del mundo. El anime como medio ha retratado esa guerra de miles de formas distintas, a veces desde el melodrama, a veces desde la comedia, a veces desde la tragedia exagerada para hacer sátira y a veces desde un lugar incómodo donde lo que sentimos no encaja con lo que la historia promete. Y ahí es donde entra Blue Box, una serie que habla de amores adolescentes, sueños deportivos y expectativas que no se terminan de cumplir. Una serie que algunos ven como un retrato honesto de lo que significa aceptar que no siempre vamos a ser correspondidos por la persona que nos gusta, que otros vemos como una historia que promete una cosa y al final entrega otra muy distinta. Hoy quiero hablar de eso, de lo que sentimos al ver Blue Box, de lo que creemos que nos está contando y de todo lo que pasa entre una cosa y la otra. Sean bienvenidos a otro análisis. Comencemos conociendo la serie desde fuera. Blue Box fue producido por TMS Studio y animado principalmente por Telecom Animation Film. Yo al inicio creí que era del estudio WIT porque vi su nombre en el opening, pero ellos solo produjeron los openings y endings, y por lo que encontré, el director del primer opening es el mismísimo Tetsuro Araki. El estudio animador Telecom Animation Film es uno de los estudios más veteranos de Japón y tiene un catálogo más que variado. Ha hecho muchas obras de Lupin III, La Torre de Dios en 2020 y otras que entran más en el terreno de drama juvenil de Blue Box como Orange. El director de la serie es Yuichiro Yano y aquí no tenemos a ningún novato, déjenme decirles. Este hombre lleva carrera de director desde finales de los 90s y como animador desde inicios de los 80s y tiene experiencia en muchos tipos de obras, dirigiendo un par de capítulos de la serie de Superman, las nuevas aventuras de Batman y varias obras de Lupin III. Y también los 7 pecados capitales. Ok, pero también tiene experiencia en obras como Orange y Kimi ni Todoke, películas, series, un solo capítulo de alguna serie en especial. Tiene un portafolio muy extenso, sobre todo como animador, pero en las obras de drama adolescente como Orange y Kimi ni Todoke no había tenido la oportunidad de dirigir por completo. En Orange solo dirigió un episodio de los 13 que son y en Kimi ni Todoke dirigió solo 4 de los más de 30 que hay. Es con Blue Box donde tiene la oportunidad de dirigir por primera vez un anime romántico adolescente en toda su duración. Tengan esto en cuenta. Aquí es donde tendría la oportunidad de imprimir de inicio a fin todo su estilo y calidad dada por su experiencia y el resultado fue... A ver, les digo desde ya que el video no va de analizar la dirección como en otros de mis videos. La voy a mencionar en alguna ocasión cuando hable de esas escenas específicas que voy a desmenuzar, pero por ahora déjenme sentarles las bases con las que voy a analizar la serie. Primeramente, ¿qué bases tomamos para analizar una obra romántica? Específicamente una historia de triángulo romántico como tenemos en Blue Box. Pues los que ya se han visto unas cuantas obras románticas lo deben intuir. Aún así, las voy a enumerar para que todos estemos en el mismo canal. Al tener un triángulo amoroso en la historia, tenemos que entender que esto es un conflicto dramático de elección. Aquí el conflicto no es externo, es puramente interno. Vemos en casi toda la obra al protagonista o personaje que tiene que hacer la elección planteándose preguntas como ¿con quién tengo que estar? ¿A quién debo elegir? ¿Qué deseo sacrificar si escojo este camino y no el otro? Cosas así, ¿saben? Y para que esto termine de manera satisfactoria, no refiriéndome a contentar a un bando ni al otro, sino a la elección más correcta para los estándares del protagonista, esto debe de cumplir ciertas cosas. Principalmente el dilema debe ser real. A esto me refiero con que el corazón de un triángulo amoroso no es quien gana al final, sino la elección del protagonista. Y para eso, ambos intereses amorosos deben ser opciones válidas para que el conflicto tenga un peso dramático palpable. Quédense con esto porque ese es el núcleo de mi crítica. Un triángulo amoroso funciona mejor cuando las dos opciones son válidas y generan una tensión moral, no cuando una es claramente mala y la otra buena. Ambas chicas tienen que ser igual de bien presentadas y tener validez a su manera. Blue Box fracasa aquí porque el conflicto nunca existe de verdad, y déjenme explicar por qué. Esto se da porque en la serie se muestra un favoritismo doble. Por un lado, el guión se inclina hacia Hina, regalándole introspección, escenas largas de sus emociones y un desarrollo que la vuelve cercana y compleja. Por otro lado, el protagonista, Taiki, jamás se aparta de Chinatsu. Desde el primer capítulo hasta el final, no hay un solo instante en el que se cuestione su objetivo. Ya voy a profundizar en eso. Hina siempre tiene las escenas más románticas, tiene una voz en off
off donde habla sin cortarse en nada sobre lo que siente. Para un ejemplo rápido, cuando parece que se va a lesionar el tobillo. Una lesión para una atleta como ella es la peor pesadilla que puede pasar. Y en lo poco que dura esta escena sentimos cómo se le cae el mundo a Hina. Por el uso de la cámara, por el color y todo eso, pero sobre todo por los diálogos que tiene con ella misma. Siente que todo se acabó y de pronto llega Taiki a lo Superman a darle luz en su momento más oscuro. Con esta pequeña escena vemos lo que es Taiki para Hina. Y así tenemos la escena del festival, cuando le invita a la última manzana encaramelada de todas, cuando le da ánimos, cuando pasa lo de la obra, cuando la hace tocar tierra y sentir que puede relajarse y quitarse un poco la presión de encima y un largo etcétera. Taiki es esa fuente de compañía, de seguridad, de ánimos y hasta de cariño incluso para Hina. Y todo concluye en esta escena. Me gustas. Claro que entiendo por qué llegamos aquí. En cambio, Chinatsu juega al básquet, juega al básquet, juega al básquet y juega más al básquet. Es un personaje tan aburrido y plano que prefieres ver a Hina en pantalla. Y tuvieron oportunidades para contar más de ella, como cuando quiere quedar bien con Taiki jugando badminton y se avergüenza cuando lo hace mal, cuando se le enferma a su abuelo y tiene que salir de la casa de Taiki, cuando con cierta carga de celos le reprocha a Taiki que fuera solo con Hina sin decirle nada, y sobre todo cuando pierde el partido más importante del torneo, siendo ella quien falla el tiro final con el que pudieron remontar el marcador y clasificarse. ¿Qué pasa con todas estas situaciones más otras que no mencioné? Nada. Puro humo. ¿Cómo se siente por la enfermedad de su abuelo y cómo puede afectar eso a su madre y a ella en su vida profesional, escolar y deportiva? No sabemos nada. ¿Cómo afronta saber que Hina le está comiendo terreno con el que le gusta? No sabemos. ¿Cómo afronta Chinatsu el perder el partido más importante de su corta vida habiendo tenido oportunidad de cambiarlo todo? Tampoco sabemos. Y esto no es culpa de Chinatsu enteramente. El personaje, con todo lo que pasa en la serie, estoy seguro que pasa por muchos abismos y puntos de giro en su desarrollo, pero lastimosamente no lo vemos. Esto es culpa totalmente del guión. El personaje de Chinatsu es aburrido porque está siempre visto desde una perspectiva idealizada. Vemos a Chinatsu siempre desde los ojos de Taiki, la mayoría del tiempo, porque en las otras ocasiones la vemos desde la perspectiva igualmente idealizada, pero en menor medida que Taiki, como con los padres de Taiki, que les parece una chica modelo perfecta, los demás chicos que practican deportes en la escuela, que más de uno llega a gustar de ella porque, claro, es la más bonita, y sus propias compañeras la ven como el referente porque es la mejor y es perfecta. Y hasta la propia Hina sabe que tiene que hacerse a un lado con Taiki porque no puede competir con la inigualable Chinatsu. Cuando Chinatsu pierde el partido y regresa a ver a Taiki, la vemos muy cabizbaja y somnolienta. Parece que realmente le afectó y es lo obvio. La serie, ¿cómo decide abordar esto? Con Chinatsu pidiéndole a Taiki que la lleve a la playa, donde se les olvida todo lo demás. Juegan en la playa, comen su pastel, le cantan las mañanitas y alquilan una habitación para pasar la noche. De nuevo, poniendo todo desde los ojos de Taiki. Taiki está pasando el mejor día de su vida sin saber que Chinatsu acaba de pasar uno de los peores de la suya. Y ella nunca se lo dice, solo quiere escapar con él. Y vaya, este sería otro punto interesante de abordar, el cómo Chinatsu huye con Taiki para buscar su lugar seguro, pero no, nunca se llega ni a rozar este punto, y el que siempre sea vista desde la perspectiva de Taiki puede ser interesante si tan solo dicha perspectiva fluctuara a lo largo de la serie, pero no. Taiki piensa lo mismo de Chinatsu desde el capítulo 1 hasta el final. Y ese es otro error grave del guión. Fracasa porque su estructura impide que exista dicho triángulo. Cada conflicto vuelve al punto de inicio. Cada tensión se resuelve en minutos y cuando la narrativa se resetea constantemente, el drama no puede avanzar. El protagonista no cambia y el triángulo amoroso nunca se forma. Lo que tenemos aquí no es una historia de elección entre dos amores. Es una historia de pura rutina romántica protegida por un guión que teme las consecuencias. Y así vamos de inicio a fin. Lo único bueno que trae esta idealización de Chinatsu y el que te la pinten tan inalcanzable y perfecta es que en las muy escasas escenas cuando ella tiene un momento de vulnerabilidad se siente como un suceso enorme y sí me llega a emocionar como espectador. Se roba toda la atención de la serie, como cuando ella admite que le dio celos que Taiki le compartiera su comida a Hina, cuando va a reclamarle que no le mienta, cuando pierde el partido, cuando admite que le gusta Taiki. Si hay una persona que me interesa, ¿de casualidad esa persona es Taiki Inomata?
Esos son momentos que me pusieron como una fangirl loca, porque este personaje es tan enigmático y cerrado con lo que siente que cuando por fin se abre, aunque sea para dar un pequeño dato de su estado emocional, es un bombazo para toda la historia. Y ese creo que es el pecado más grande de Chinatsu, ser un personaje tan pesado a nivel dramático y con la capacidad casi omnipotente de cambiar el rumbo de la serie a su favor, que el guión la castiga poniéndola de fondo y maltratando cada uno de sus posibles puntos de desarrollo en todo su arco. Y para balancear el triángulo romántico, la serie pone toda su atención a su rival, Hina, dándole las mejores escenas en cuanto a emociones se refiere, y aún así no lo llega a hacer bien. El equilibrio siempre está roto y el guión siempre prefiere el favoritismo hacia Hina, así que la simetría entre estas dos no funciona. Los conflictos se acumulan, pero ninguno cambia la dinámica inicial. Hina se le declara a Taiki en el capítulo 14 y esto se deja en pausa hasta el último capítulo. En el camino, eso no cambia nada a Taiki, sigue estando enamorado locamente de Chinatsu, tanto o más que cuando se le declaró Hina, se esparcen rumores en la escuela de que Hina y Taiki son novios, esto siendo incómodo para Taiki y Chinatsu, pero a Hina le encanta, pues esto se resuelve inmediatamente con una escena medio de pena ajena, con Taiki aclarando que no son nada, y listo, volvemos a la normalidad, todo se resuelve casi de forma inmediata, o directamente se olvidan y dejan de fondo. Y a ver, esto del desequilibrio en el triángulo amoroso y el por qué está mal hecho, me lleva al siguiente punto del video. El triángulo amoroso siempre funciona cuando las dos opciones son válidas porque generan la tensión moral, no cuando una es claramente mala y la otra buena. Ambas chicas tienen que ser igual de bien presentadas y tener validez a su manera. En Blue Box no es que una sea buena y la otra sea mala, o que una sea claramente mejor partido que otra. De hecho, ambas son chicas excepcionales, talentosas, admiradas y con un futuro muy prometedor. El problema es que desde el primer minuto, Taiki se aferra por completo a la idea de estar con Chinatsu y nunca se plantea seriamente la posibilidad de elegir a Hina. La única excepción aparente ocurre en el capítulo 14, cuando Hina se le declara. Ahí Taiki hace un repaso mental de todas las cualidades de Hina y reconoce lo increíble que es como persona, incluso al nivel de Chinatsu en cuanto a material de pareja. Pero este momento no genera un verdadero cuestionamiento. En el inicio del capítulo siguiente, él mismo deja claro que solo le gusta Chinatsu y que no puede corresponder a Hina. Y así como así, este conflicto se acabó y no vamos a tener un verdadero avance hasta el final, donde la vuelve a rechazar de forma definitiva. Y no, la escena de los retos, los rumores, del beso y demás no son un avance, solo son obstáculos que se esquivan rápidamente para volver al mismo punto. Aquí es donde la serie resulta injusta. Esta escena es oro porque es de esas pocas veces que Chinatsu dice algo de sus sentimientos, pero esto ocurre demasiado tarde y sin consecuencias reales, porque la historia prácticamente concluye unos episodios después. Recordemos que Chinatsu es el otro vértice del triángulo. ¿Y qué es lo que hace? Pues existe. Está ahí, perfecta, lejana, calladita, como un póster de waifu colgado en la pared de Taiki, sin monólogos, sin conflictos propios, sin contradicciones, ni siquiera compite realmente con Hina. Sufre, pelea, se ensucia las manos, muy probablemente sí, pero no sabemos a qué punto. Chinatsu no participa, es solo el trofeo al final, el premio que le cae al protagonista cuando termina el arco de crecimiento. ¿Y eso qué resultado nos da? Pues el triángulo no es un triángulo. La serie entonces en este punto le pone casi toda su atención a Hina y lo urgida que está por la respuesta de Taiki. Y hablando de Hina, pues en contraste a Chinatsu, Hina sí es un personaje mucho mejor trabajado. Es divertida, es carismática, a veces presionada por los adultos que esperan mucho de ella, lo que la deja ver frágil, con errores, dudas y emociones expuestas en diálogo y monólogo. Esto atrae la atención del espectador porque vemos a un personaje más complejo. Hina duda de sus decisiones, de sus emociones, se siente culpable por estar enamorada de Taiki, en cierto momento, se lamenta por cómo actúa en ciertas ocasiones, puede ser egoísta y malintencionada como cuando le dijo a Chinatsu que se le declaró a Taiki, esto claramente con doble intención para marcar su territorio, y ella sí se abre constantemente al espectador, y por eso no me extraña que sea el personaje al que más le tiren flores los que ven la serie, porque es el que genera más empatía y conexión con el espectador. Hina es la historia, el único personaje con conflicto real, que transforma a otros, el único que se equivoca, que sufre hasta los huesos, que duda, que
transforma a los demás y que se transforma a sí misma, el guión la usa como mula de carga emocional. Solo la usa para crear tensión, para explicar la psicología de Taiki, para dejar ver vulnerabilidades, para mover las relaciones secundarias y disparar los únicos momentos que de verdad duelen y se guardan en la manga. Hina es la columna vertebral de la historia. Todos querían que Hina ganara. Pueden ver cualquier video de esta serie y la gran mayoría sienten lástima por Hina. Creen que merecía ganar, que Chinatsu es aburrida y que Hina era la verdadera heroína de la serie. Y yo, déjenme decirles, no puedo estar de acuerdo con esto. No porque crea que Chinatsu ganó limpiamente, sino porque el problema es que estas diferencias de profundidad entre ambas generan una tensión trampa en la narrativa. Si te pones del lado de Chinatsu, aceptas que la serie sea tan floja para construir la tensión entre ambas. La serie parece querer que el espectador cree la tensión. Como Chinatsu ya ganó desde el primer capítulo, por eso te ponen más en pantalla a Hina dando lástima porque no la escogen a ella, para que la apoyes a ella antes que Chinatsu, dejando a la otra en segundo plano, haciéndola aburrida, para que cuando llegue la decisión final, tú que estabas en el extremo que la serie quería, termines perdiendo y sientas un clímax más emotivo de lo que realmente es. Y yo como espectador, que espero que la serie haga su trabajo, no quiero caer en ese juego de falsa tensión, alentando a la chica que la serie quiere que aliente. Por eso la escena del penúltimo capítulo, que es la que la serie más te quiere pintar como la más triste, no tiene ese impacto final ni un verdadero suspenso, al menos para mí. Porque era predecible, no había tensión. Chinatsu nunca necesita mostrar todas sus cartas porque siempre tuvo las de ganar desde el inicio, gracias a la fijación inquebrantable y a veces hasta molesta del protagonista. Y eso me lleva al siguiente punto del video: la errada decisión de enfoque que tuvieron en la narrativa con su estático protagonista. Taiki poco a poco se acerca más a Chinatsu y al final ella revela que también está enamorada de él, hasta un rechazo dramático ya para el final. Y esto se puede ver en cualquier historia de triángulo romántico: rechazo por un lado, relación por el otro, pero todos los conflictos intermedios que podrían haber generado tensión real aquí se disuelven muy rápido. Por ejemplo, Hina se le declara a Taiki antes de que este se le confiese a Chinatsu, él la rechaza. Hina le propone besarlo durante el ensayo, él se niega inmediatamente. En la obra escolar, Taiki termina reemplazando al personaje que debía besar a Hina. Nace un rumor de que son novios, Taiki lo corta de raíz asegurando que no anda con ella. Cuando surge un rival, entre comillas, que también quiere invitar a salir a Chinatsu, se resuelve como un chiste y nunca se siente como una verdadera amenaza. Cuando Chinatsu parece que no llegará a una cita importante en un concierto en la escuela, aparece 5 segundos después. Y así la lista puede seguir y seguir, pero el patrón es siempre el mismo. Cualquier conflicto que podría interponerse en el camino de Taiki y Chinatsu se evapora de inmediato, con Taiki reafirmando una y otra vez: me gusta Chinatsu y nadie más, ¿oíste, Hina? La progresión existe, pero es muy insípida y sin tensión dramática. Como espectador, yo me siento que estoy viendo episodio tras episodio esperando algún tambaleo en la convicción y nunca se da. El mayor culpable de que el guión tenga todos estos errores de desequilibrio, favoritismo y tensión falsa mal hecha y mal desarrollo de conflictos, por mucho que no se quiera admitirlo, el culpable es el protagonista. Supongo que ya saben o obvian que un triángulo amoroso funciona si los tres personajes están bien construidos. Si uno queda reducido a un accesorio, pues la dinámica se siente artificial y se pierde la credibilidad de esto. Y aquí el accesorio, obviamente, es Chinatsu. Pero Taiki, por su parte, resulta plano. Su desarrollo en badminton sí fortalece su confianza, pero en todo lo demás es estático. Su visión de Chinatsu nunca cambia, sus decisiones emocionales, con excepción de los rechazos a Hina, son infantiles y sus dilemas se resuelven con la misma respuesta predecible. El único aspecto que se medio llega a matizar es su perspectiva hacia Hina después de la confesión, pero incluso ahí la tensión se disuelve rápidamente porque sabemos de antemano que terminará rechazándola. Y aquí es donde queda más claro el error de enfoque en esta serie. El protagonista es el personaje menos interesante para un triángulo romántico. Taiki nunca se hace la pregunta de a quién quiero realmente y por qué. Su objetivo siempre es Chinatsu, nunca duda, nunca tambalea, nunca enfrenta una encrucijada emocional y jamás evalúa a Hina como una opción real. Y el que lo haga en el final del capítulo 14, luego de la confesión, nadie me lo hace pasar porque, como ya dije, al inicio del capítulo siguiente deja en claro que nada que ver. Es un personaje muy estático y en un triángulo amoroso eso es fatal. De verdad que esto no se siente como un triángulo amoroso
amoroso aunque la serie lo sea. Taiki nunca elige. Taiki solo espera al final para hacer lo que ya sabíamos que iba a hacer, que es rechazar a Hina. El verdadero motor narrativo y emocional es Hina, y hasta puede provocar cambios en los demás personajes del cast secundario. Basta recordar que gracias a ella conocemos un atisbo del pasado amoroso de Kyo, y por ende entendemos su rol como consejero del grupo. A ver, pequeño paréntesis, Kyo es el verdadero MVP de esta serie, el personaje que todos queremos, de verdad, amor eterno a Kyo. Volviendo al punto, la lógica aquí es clara. Hina debería haber sido la protagonista, ella encarna todo lo que el guión dice querer contar, toda la tensión, la emoción, la evolución, los conflictos y el verdadero desarrollo que no tienen los otros dos, los tiene Hina. Mientras que Taiki solo se queda en la obsesión inmutable con Chinatsu y Chinatsu permanece como un misterio y un trofeo final, pues el único camino que nos queda tomar si es que queremos disfrutar un poco de la emoción y la tensión que nos quiere vender esta serie es voltear a ver a Hina. Es como si la serie estuviera narrada desde el POV equivocado. Y si Hina es el verdadero motor de la historia, ¿por qué aparte de no ser la protagonista, funciona tan mal en un triángulo romántico? Pues ahí viene mi próximo punto. Blue Box ¿realmente es un triángulo amoroso? Porque si lo vemos como un triángulo romántico, falla en grande, por falta de tensión para comenzar. Pero realmente, ¿la serie quiere ser un triángulo romántico o yo le estoy dando una lectura errónea? Pues analicemos esto. La serie se vende, estructura y usa convenciones propias del triángulo romántico. Las confesiones, los rumores, las rivalidades, etc. Pero no cumple el requisito dramático central, la duda y la elección del protagonista. Mis argumentos de por qué lo considero un triángulo romántico es porque todas esas convenciones son claras del triángulo. Y por favor, no me pueden negar que la propia serie se vende como uno. Los pósters, los dibujos, las ilustraciones, los trailers, el jodido opening y ending muestra a un chico típico protagonista que está enamorado de una chica, pero que en medio tiene a otra que es la amiga de la infancia, la cual gusta de él. Ese parece ser el conflicto principal de la historia, y no me lo estoy inventando solo porque yo quiero que la serie sea así. La misma serie te hace pensar eso. Tengo que hacerte una pregunta. Sí, dime. Últimamente, ¿no has pensado en ella de forma romántica? Con tantos acercamientos, no me sorprendería que así fuera. La chica que me gusta es Chinatsu. ¡Esto es malo! Cuando menos te lo esperes, una enorme prueba pondrá tu vida de cabeza. Delicioso. ¿Entonces sí es posible tener una mezcla de sentimientos por ambas? No, no puede ser eso. A mí me gusta la señorita Chinatsu. Lo que siento por la señorita Chinatsu no ha cambiado. Pero Hina y yo hemos compartido buenos momentos como amigos, y por momentos se me ha acelerado el corazón al verla. Ya desde ahí están todos los errores narrativos que dije anteriormente, y podría terminar el video tranquilamente aquí, pero pensándolo bien, quiero que se vayan y les quiero ofrecer otra perspectiva en muchos puntos contraria a la que ya tenía para que se vayan de este video con la decisión final en sus manos. Y no se queden solo con lo que yo dije en la primera parte del video. En la serie sí vemos convenciones y conflictos propios de un triángulo romántico, claro está, pero también vemos un arco de aceptación que cruza toda la serie, llevado arrastrado por Hina, quien en la recta final se roba toda la pantalla, capítulo sí y capítulo también. ¿Qué tal si el que Taiki no se cuestione su gusto por Chinatsu, venido de la mera idealización, o que Chinatsu no esté bien desarrollada, tenga sentido? Porque estos errores en un triángulo romántico son terribles, pero en una historia de amor correspondido o aceptación, por decirlo así, encajaría muy bien. ¿Qué tal si el guión de esta serie no pretende ser un triángulo clásico? ¿Qué tal si lo que quiere es mostrar cómo manejar un amor no correspondido de parte de Hina frente a un amor más claro, Taiki y Chinatsu? Esa intención puede explicar por qué nunca se abre la puerta a la duda o a la decisión, porque el verdadero aprendizaje y el mensaje nuclear de esta serie es que el aprendizaje está en la aceptación y la honestidad, no en la indecisión de a quién escoger. Si aceptamos esta hipótesis
tesis contraria, aún creo que mis argumentos anteriores no quedan anulados totalmente. Más bien, solo se reubicarían un poco. Para redefinir el concepto inicial, podríamos decir que el triángulo amoroso solo es el catalizador de la historia y no es el objetivo dramático. Pero aunque todo esto sea cierto y aunque digamos que el autor buscaba un relato de aceptación por encima del triángulo, pues el material promocional, la estructura de la primera mitad, todo eso instalan la idea del triángulo amoroso y al no cumplirla produce una disonancia con el espectador como lo soy yo. Creo que la gran mayoría de los que vimos este anime lo percibimos, aún terminándola, como eso, un triángulo romántico. Pero ¿qué tal si el guión no busca la tensión de elegir entre dos amores? ¿Qué tal si busca mostrar cómo un personaje maneja el amor unilateral y el crecimiento personal? Ahí entonces el error sí sería mío, porque lo estaría midiendo con parámetros de un triángulo romántico y eso sí es un error de enfoque de mi parte. Y en lugar de presentar y desarrollar los parámetros de un triángulo amoroso, pues debería plantear cómo la obra presenta el duelo adolescente o qué dice la obra acerca de los sentimientos ajenos, por poner un ejemplo. Ahora sí, la postura de Taiki funciona mejor en el guión, ya que no la traduciríamos a la falta de conflicto o la falta de tensión. Simplemente no traiciona su deseo ni induce falsas esperanzas y eso es algo que Hina tiene que afrontar a la fuerza, aceptar y finalmente superar. Esperar que este solo cambie de opinión sería dañino para ella y la ruta incorrecta. Bueno, para eso tendríamos que pensar más en la visión del director, por cómo contó la historia, y como no la tengo directamente, les voy a analizar rápidamente la dirección de una escena que me sirve para sostener mi argumento inicial. Y no cualquier escena, la escena de toda la serie, cuando Hina se le declara a Taiki. De primeras, esto pasa en el capítulo 14 de 25, o sea, falta casi media serie por delante y ya una de las chicas se declara. Esto puede agilizar las cosas y poner en jaque a la serie. Taiki queda con Hina, quien de nuevo es consolada por él por quedar en segundo puesto y no en primero. A ella le llenan mucho sus felicitaciones y van al parque. Mientras tanto, el montaje, que en este caso sería alterno, interrumpe con el partido más importante de la vida de Chinatsu, que son unas eliminatorias para pasar a la final. El equipo de Chinatsu va perdiendo por la mínima y buscan remontar. Mientras tanto en la cita, Hina se lo está pasando de lo mejor divirtiéndose con Taiki, pero se da cuenta que él solo está pensando en cómo le estará yendo a Chinatsu. Le propone hacer un juego infantil que va de lanzar un zapato desde un columpio y el que lo arroje más fuerte dirá algún secreto vergonzoso que no quieren compartir con nadie. Taiki acepta, lo hace, pero ahora es turno de Hina. Todo esto mientras el montaje vuelve constantemente al partido de Chinatsu. Es muy dinámico, pero lo mejor llega aquí. Cuando es el turno de ella, el montaje se hace más rápido. Ahora los cortes apuntan más al enfrentamiento entre Hina y Chinatsu. Chinatsu está en el punto más crítico del partido, van abajo solo por un punto y si anota la última jugada, el equipo gana. Aquí se hacen uno de los mejores cortes que bien podría ser un match cut de Chinatsu lanzando el balón y luego Hina lanzando el zapato. Ambas están arriesgando por un todo o nada. Y cuando la música está más alta y el montaje más frenético, la serie nos da una vuelta porque Hina se deja perder. Es un planazo esta panorámica para eso. Cumple la apuesta que ella misma propuso y se le declara finalmente a Taiki. En su lado, Chinatsu falla el último tiro y su equipo queda eliminado. Los planos que le dan son muy buenos también, pero el mejor y el que más dice es el de su cinta esa que prometió se rompería solo cuando lograra clasificarse a las nacionales. Ahora no es solo que perdió la oportunidad de hacerlo, sino que la cinta se rompió sin cumplir su propósito, cerrando toda posibilidad de volver a intentarlo. La escena hasta aquí es una genialidad en dirección. Después de eso, como que se cae porque lo resuelven por la fácil y escapan de la situación. Pero aún así no deja de ser un buen momento, más por la dirección que por el guión. Pero ¿cómo esta escena y su dirección le dan la razón a mi argumento de que esto sí es un triángulo romántico? Bueno, porque está dirigida como un momento de elección. La música sube, el montaje se acelera, las dos chicas están en su punto más vulnerable. O sea, el director quiere que sientas el peso de ambas chicas como opciones dramáticas. Si la intención fuera Taiki solo ama a Chinatsu y punto, esta escena no se dirigiría así, porque para eso no metes protagonismo emocional equivalente a dos personajes que quieren lo mismo. Para eso no haces que Chinatsu se ponga celosa cuando Taiki va al festival escolar solo con Hina. Es la definición técnica de un triángulo romántico. La derrota de Chinatsu está sobrepuesta en la declaración de Hina y eso tiene claras intenciones. De nuevo, alguien podría argumentar que Blue Box nunca quiso ser un triángulo amoroso
amoroso, que siempre se trató de la aceptación, pero las decisiones del anime, del guión y del propio marketing me dicen lo contrario. La estructura, la puesta en escena y la distribución del tiempo emocional dan la ilusión de un triángulo romántico desde el inicio. Desde el opening. Y si la obra se presenta como un triángulo, tiene que ser juzgada como tal. Claro que existe la posibilidad, pero por los momentos creo que mi crítica no surge de una mala lectura. Surge de que simplemente Blue Box promete tensión que nunca llega, construye bandos que nunca pone realmente en riesgo y diseña un triángulo donde uno de los vértices nunca fue tratado como una opción. Y ahí es donde falla. Dicho todo esto, como palabras finales, quiero decir que Blue Box me parece aburrida, confusa y muy frustrante a nivel personal porque es una obra que no sabe a dónde ir. Se vende y se promociona y se estructura como un triángulo romántico que pone constantemente escenas de dos chicas con el protagonista, con las confesiones, los celos, las miradas y los silencios, pero al final solo es una línea recta protegida por un guión que resetea cada tensión y pone todo el peso emocional sobre un solo personaje. Y eso me parece trampa. Ahora, si hacemos silencio y miramos la obra desde otro ángulo, pues también puede leerse como otra cosa. Pueden llevarse un mensaje bonito sobre amar a alguien que no te va a elegir, sobre aceptar que a veces crecer no es conseguir lo que querías, sino aprender a soltarlo. Y bueno, en esa lectura, Taiki no duda porque no debe dudar, Chinatsu es distante porque nunca fue un vértice en conflicto, solo un objetivo, y Hina brilla porque es la que realmente vive el tema de fondo. Aún así, ignorando toda la primera interpretación y centrándome solo en esto, la serie tendría un problema de enfoque tremendo. Igualmente, el peor error de la serie es que nunca decide cuál de estas dos historias quiere contar. Al final no me interesa ver ni uno ni el otro. Al final emocionan pocas escenas, me preocupo lo mínimo por los personajes y la resolución es muy floja. Intento ponerme del lado de Hina, pero cuando lo hago siento que es injusto y la respuesta es predecible. No me trago el drama de forma seria. Lo que nos queda, como dice el título, es un triángulo romántico fallido. Y en el otro caso, tampoco una historia de aceptación completamente lograda. Pero para irme con unas pinceladas de optimismo, si te gusta el género romántico, si buscas tener más referencias de lo que es un triángulo amoroso en el anime y cómo no hacerlo, esta es la mejor opción. Si quieres ejemplos de cómo no construir tensión y enfocar los conflictos erróneamente, cómo ser predecible en una decisión romántica y cómo hacer a la mayoría de tu elenco aburrido, también sirve perfectamente para el análisis. Pero si lo que quieres solo es ver una historia de romance escolar con un toque de deporte entre medio y sin que este opaque las relaciones de los personajes, pues esta serie es perfecta para lo que buscas. Tiene tropos típicos, humor típico, mucho humor slapstick que para mí es muy cuesta arriba, pero si te gusta te va a encantar esta serie, y un dibujo muy lindo de ver. La música es sobresaliente y 3 o 4 escenas son maravillosas en dirección y tienen unos planos muy lindos. La verdad es que me dan ganas de hacerle un video de fotografía a esta serie porque muchos escenarios son lugares que existen en la vida real y me parecen visualmente encantadores como son presentados en la serie. Tiene uno que otro plano que no se puede desperdiciar, pero poco más. Esto es todo de mi parte. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tomarte el tiempo de ver este video, se aprecia mucho de verdad y espero vernos de nuevo en el próximo análisis.